Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué estás viendo en la escena, Carlos? Bueno, Bueno, tratar de... hay un montón de Es cierto, series, pero que un montón conforman de una, ¿no? Son piezas de un... Son varias partes del grotesco, vos podés Claro. elegir una, claro. Sí, a ver, con esa cierta inclinación que tengo por los temas de la economía, no podía dejar de pensar en Jauretche, cuando Jauretche decía, cuando te hablan de economía y no entendés nada, seguro que te están mintiendo, ¿no? Algo así. Pensando en ese discurso que vos mostrabas recién. El de hoy de Milei. Claro. Creo que la situación está haciendo crisis por todos los lados y desde luego que se juntan las cuestiones cuando en el medio hay elecciones. Es inevitable porque todo se tensiona por lo electoral. Comparto esa reflexión que vos hacías señalando como que Milei ya está anticipando que en septiembre no le va a ir muy bien. Y poniendo el objetivo en octubre, que por lo menos tiene más tiempo, como primera cuestión, y queriendo desbloquear septiembre de octubre. Es decir, si perdemos por poco, entonces recién va a dar al kirchnerismo la paliza que se merece, etcétera, etcétera. La realidad es que la situación hace agua por todos lados, porque la situación económica es lo que no resiste. Y no es por una tendencia a hablar de economía. La situación económica, cuando habla de situación económica, hablo de la gente, porque no es discutir la deuda externa, que también la podemos discutir porque termina influyendo en la gente. Yo lo escuché al presidente hoy y al jefe de gabinete ayer decir que la Argentina había disminuido, la gestión de Milei habían bajado 50.000 millones de dólares la deuda. No es cierto, simplemente. Pero después, porque utilizan ciertas cosas, la deuda argentina global se convierte toda a dólares para tener un patrón uniforme de medición. Para mensurar. Claro, y porque si no, ¿cómo hacer? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando Milei devaluó en diciembre del 23, disminuyó un montón la deuda externa, porque la deuda global del Estado, digamos, porque la deuda en pesos valía muchos menos dólares, lo mismo podemos decir cuando hablan de... Pero entiendo que la deuda en pesos y la deuda en dólares no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, pero todo es deuda que el Estado tiene. Sí. Y ellos cuando dicen, hablan de 500.000 millones y que disminuyó 50.000 y demás, están unificando toda la deuda en dólares con los organismos, la deuda en dólares con los bonistas, la deuda en pesos con los bancos, la deuda en pesos con los particulares, todo lo uniforman en el tipo de cambio y unifica, y es una manera razonable, no está mal. Otro tanto hacen cuando hablan de la pobreza. Bajamos 12 millones disminuimos 12 millones de pobres, dice. Bueno, primero, no está diciendo que toma una medición contra junio del 2024, donde la pobreza había crecido de manera exponencial por lo mismo que había bajado la deuda. Claro. Por lo mismo que había bajado la deuda, es decir, por la devaluación. Por la mega devaluación inicial. Y la aceleración inflacionaria. Y la aceleración inflacionaria posterior. 52%. Exactamente. Entonces toma el dato de junio del 2024 como si fuera de terceros y mide contra eso. Entonces hay un manejo... Pero Carlos, mira, desde que conversamos, que permanentemente te tomás el tiempo casi pedagógico para explicar por qué este número es un capricho, un capricho estadístico a veces, o una fantasía, etcétera, etcétera. Pero ¿no tenés la sensación que en este momento no hay que explicar tanto porque el mensaje que recibe la sociedad es distinto? No hay que explicar tanto porque a la gente le pasa, no necesitas que lo lea. No alcanza la guita. No alcanza la guita. Entonces, no llegan a fin de mes, no pueden pagar la tarjeta, porque todos los datos, sube la mora. Bueno, no es una cosa exponencial, pero es un dato, la mora está subiendo. ¿Qué es cuando sube la mora? Y hay gente que no pudo pagar la tarjeta, que ya el mes que viene no puede comprar con tarjeta, porque acá hay dos fenómenos.
el del amor en sí mismo y las personas. Esa persona que no pudo pagar la tarjeta, sí, el mes que viene ya no puede comprar con tarjeta, por lo tanto va a consumir menos. Ahora, cuando esa persona consume menos, se producen varios hechos que se encadenan. Otra vez, lo que sufre el que consume menos, lo que sufre el que le vende al que consume menos, lo que sufren los que trabajan en las empresas que le venden al que consume menos, que van a perder el trabajo, y que a su vez van a pasar a consumir menos, etcétera, 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 y así la rueda que se va agravando. Lo que hay en estos últimos tiempos es justamente la aceleración de todo ese proceso, donde más allá de los números, de la teoría, está la vivencia. La guita no alcanza. Carlos, cada vez hay más gente a la que la guita no le alcanza. Algunos tenían algún ahorrito y se lo consumieron, algunos no tenían deuda y se endeudaron, porque todos esos procesos son distintos de cómo te agarró en la situación. El que entró mal está horrible, el que entró más o menos está mal y el que entró mal está más o menos, pero todos van para atrás. Sí, perdón. No, al contrario. Milei habló contra el círculo rojo hoy. Yo sé que el círculo rojo es algo difícil de definir y es una presidente Lequia. ¿A quién le habló? ¿Dónde ¿Por qué le dijo? El Consejo Interamericano de Comercio y Producción. ¿Sabés quién es? ¿Vos viste la foto de los que estaban ahí? Por eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el círculo que rojo? preside Bettina Bulgeroni. Por eso te iba a preguntar, ¿con quién se enojó ahí? No sé. O hay una parte de los empresarios que ya están empezando a... El otro día yo hablaba que los empresarios, esto me consta, están no haciendo planes, pero trazando escenarios, incluso con Milei afuera de la presidencia. No hablo de planes, hablo de análisis nada más. No hablo. Está bien. Pero hay un tema que hay que tomar con mucho cuidado, porque de pronto cuando vos escuchás al presidente de la UIA decir que está preocupado porque cae la venta, porque cae la producción, etcétera, etcétera, y agarrás y lo traes para mostrar el problema, tenés que ponerlo completo, porque el señor a continuación dice, por eso es urgente que se haga la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional, etcétera, porque si no el problema no tiene solución. Así que guarda con los diagnósticos sin solución, porque lo fundamental es que cuando diagnosticamos la situación, que más o menos todos la ven parecida, veamos qué está proponiendo cada uno de cómo se sale. Si no sea cosa que alimente una salida aún más ajustada que esta. Exacto, más ajuste. Entonces, claro que esto tiene salida. La salida es que hay que tener política, que hagan crecer la torta y que mejoren cómo se reparte la torta. La salida no es eliminar todas las recargos que tienen las importaciones para que alguna gente tenga la ilusión de que está comprando más barato y está accediendo a bienes que no podía acceder. Y no se está dando cuenta que simultáneamente hay un montón de gente que se va a quedar sin trabajo porque trabajaba en las empresas que producían esos bienes acá adentro, que van a dejar de consumir y que van a agravar la situación. Entonces, hay que ver el diagnóstico acompañado de la receta, porque si no podemos caer en errores graves de encontrar diagnosticadores con los que coincidimos y tomarlo como referencia, y 2 minutos después, cuando nos dan la receta, lo que nos dicen va al revés de lo que nosotros creemos que hay que hacer. Me avisan cuando está la colega allí en Corrientes agredida, recién Carlos daba una definición y miraba de reojo a Natalia de la Sota, que ya está en los estudios de QR. Con ella vamos a hablar. Yo no la miraba de reojo, la miro de frente. No, quise decir, ¿no? Incorporándole a la charla sin estar en la charla. Bien, la podríamos sentar acá, que sería interesante. Que, bueno, podemos armar, ¿eh? Sí. Enseguida se suma Natalia. Insisto, interesante para saber qué está viendo en la calle de la provincia de Córdoba y qué interpretación hay, porque lo que dice Carlos es ojo con qué es cómo se le da sentido a esa situación de ajuste. Déjame hacer esta pregunta, Carlos, para ir en varios temas. Recién te dijo Martín, en algunos circuitos, en algunos círculos, no porque crean que vaya a ocurrir, pero se hacen análisis sobre qué ocurriría si Milei no logra sostener la gobernabilidad. Y vos dijiste, yo no opino sobre eso. ¿Vos crees que estamos mirando muy livianamente la crisis del gobierno? Que hay cierta irresponsabilidad en el análisis, no lo digo por Martín. No, yo creo que el poder, el círculo rojo, como lo quieras llamar, siempre tiene plan de contingencia. Claro. Así que lo que dice Martín, yo lo entiendo y hasta lo comparto, digamos, en el análisis. Claro. Siempre tienen plan de contingencia. Su lealtad
a los que le hacen la jugada o la política tiene los límites de hasta donde le sirve. Y siempre están preparando la alternativa por si eso le deja de servir. Así que a mí no me extraña que al mismo tiempo que le apuesten a que le vaya bien y que pueda ser el motor de esas reformas estructurales que están reclamando, estén pensando, y si le va mal, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cuál es la alternativa? Porque lo han hecho toda la vida, así que no me llamaría la atención ni me sorprendería. Lo que no quiere decir que vos creas que el gobierno está en una suerte de crisis terminal, ni mucho menos. No creo que esté en una crisis terminal. Sí creo que... ¿Y en crisis? A ver, ahora lo voy a decir, no me provoques. Bien, Martín. Yo creo que primero al gobierno se le terminó el idilio. Claro. Creo que al gobierno se le terminó el discurso de echarle la culpa a los de antes. Ya estamos casi 2 años, ya la gente, como dicen ellos, la sociedad, la ciudadanía, como me gusta decir a mí, ya empieza a decir, pará, hermano, como estamos peor que antes. Porque vos fijate que todos los datos que este gobierno utiliza son comparaciones con ellos mismos. Es decir, estamos creciendo comparado con la caída que hubo después de la devaluación y en el primer semestre del 2024. No hay ningún dato de que las cosas estén mejor que a fines del 2023, cuando la situación estaba mal y era insostenible y así no podíamos seguir viviendo. Lo cual no quiere decir que aquella situación ni hablar. Era un festival. Pero te estoy diciendo cómo actúan los formadores de opinión pública, cómo se instalan las sensaciones que luego la sociedad, la ciudadanía percibe y hasta hace propia, que cómo todo eso generó la posibilidad que Milei gane. ¿No es cierto? Ahora, resulta que... Perdón, no solamente que Milei gane, que gane con un discurso de ajuste, que gane con un discurso de motosierra. Sí, con un discurso de ajuste, pero de terminar con la corrupción, la casta, el privilegio, todo eso, claro. Es lo que iba a ajustar. Mirá que lo dijo 1.000.000 de veces. En el debate, creo que cuando van a la segunda vuelta, el debate con Massa lo aprieta en un momento y le dice, no, primero vamos a recomponer el salario, esto, y después vamos a ajustar. Creo que en términos de transporte dijo que iba a ser más barato. Que iba a ser más barato, claro, por eso. Y todo el tiempo dijo, el ajuste va a ser para la política, para la casta, para esto, para otro. Nunca dijo que iban a ajustar a la gente, a los discapacitados, a los jubilados, etcétera, etcétera. En realidad, vos lo que hoy tenés es a los jubilados en la situación que están, a las familias y a las personas con discapacidad en la situación que está penoso, es terrible. Lo que eso llega a un grado de crueldad que supera todos los límites, ¿no? A mí por lo menos me hace muy mal cuando veo todas esas situaciones. Yo lo escuchaba ayer al jefe de gabinete cuando dice, bueno, y vamos ¿Estuviste en la sesión donde fue la explicación? Sí, siempre. No como expert, que en vez de estar en la sesión estaba en Loma de Zamora, dicho sea de paso, y faltó. Expert tenía que estar en la sesión. Además, la sesión en la que venía el jefe de gabinete del gobierno del que él forma parte. Bueno, pero está en campaña, Carlos. Es el primer candidato. El día de la sesión tiene que estar en la sesión. Yo no dejé de ir a una sesión nunca para hacer otra cosa. No, pero es candidato para octubre igual, no claro, para ahora. Sí, ya sé. Claro, candidato para octubre además. Claro. Ya sé que sabes. Pero vuelvo a repetir, yo no falté nunca a una sesión porque estaba ocupado, porque tenía otra actividad, de la que sea, por grave que sea. Carlos, ahora se suma Natalia Lazotte y vamos a charlar con la colega en Corrientes que fue agredida en la caravana donde estaba Karina Milei. No quiero sugerirte una línea de análisis, te quiero hacer un planteo y que vos me digas lo que pensás. Dale. Que es una sugerencia, pero no importa. No. Dale, pero si yo la sé, te estoy inclinando ya nos conocemos. Política y corrupción. Política y corrupción. Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Mira, hoy a la tarde estuve con un profesional, que no voy a decir de qué rubro, un profesional de la salud, al que fui, y que... Rubro salud, Carlos. Rubro salud. Sí, pero que votó a Milei. Sí.
y que estaba profundamente desencantado y que me decía que él en su actividad y en las cosas que estaba tenía visualizaciones directas de la realidad de la corrupción y que por lo tanto estaba profundamente decepcionado. Entonces en un momento me dice algo así como, ahora, la verdad que debe ser que la corrupción es inevitable. Y yo dije, no, estás equivocado. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo dirijo una organización, y perdón que sea autorreferencial, que es una gran organización. El Banco Greco. Que está en todo el país, que tiene 276 sucursales, que maneja 5,3 billones de pesos de depósitos, que tiene un patrimonio de más de 3 billones de pesos, que tiene 4.500 empleados, que tiene más de 5.000 dirigentes ad honorem, y no tenemos corrupción. ¿Sabe por qué? Porque la política de la organización es sana. Es mentira de que no se puede gestionar bien y que la corrupción es un hecho inevitable. No es cierto. Bueno, quizás no, está lleno en esa organización, está lleno de ejemplos. Pero quizás es sistémica del modelo político. Del ser humano en actividad. De algún ser humano puede ser en cualquier lado, sí, por supuesto. Y entonces, ¿dónde ubicás? Pero que existe, Carlos. Sí, claro. Entonces, ¿dónde ubicás a la corrupción y la política en la escena de la vida en la Argentina? Hay todo un tema que daría para varias horas y que generalmente se utiliza como justificación, que es el tema de los recursos para la política, que de verdad es una verdadera cuestión delicada y conflictiva, porque si no llegarías a que la política solo la pueden hacer los que tienen el respaldo de los grupos económicos o los que son naturalmente ricos. Eso te lleva hasta al tema de la remuneración de los legisladores. Los socialistas fueron los que impulsaron el tema de que los legisladores tenían que cobrar. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese entonces los legisladores eran los hijos de los estancieros. El legislador pago permite que alguien se dedique de lleno a eso y tenga un ingreso. Ahora, ese ingreso tiene que ser un ingreso decente, no tiene que ser excesivo. Todo lo que Pero espera, ¿que estás justificando lo que se llamó el robo para la corona? No. Estoy explicando la complejidad del tema. De ninguna manera estoy justificando. Yo estoy diciendo que el financiamiento de la política debería estar cubierto por el Estado, que debería incluir ese financiamiento de acuerdo a las necesidades, que le dé a todas las fuerzas políticas la posibilidad de hacer su actividad, y debería ser parte del gasto público. Porque la política es una necesidad de la sociedad, no un defecto. Y entonces tiene que estar financiada por el Estado como están financiadas otras cosas que son servicios esenciales. Eso es lo que digo. En un sistema donde ese financiamiento no está dado, muchas veces hay iniciativas que yo no comparto y que tienden a justificar cómo se hace plata para la política. Nuestro gran líder, Floreal Gorini, decía, el problema que tiene, lo decía hasta con un desprejuicio total, es cómo te asegurás que no haya parte y parte. Claro. ¿no? Porque aceptemos que financiar la política podría justificar alguna cuestión de esa, pero ¿quién te garantiza cuánto queda en el camino? Claro. Así que de ninguna manera, Bien. de ninguna manera. No es que Carlos esté a punto de patear un córner, es que se está reacomodando la mesa para que se sume Natalia de la Sota a la charla. Quiero que compartamos lo que pasó hoy en la provincia de Corrientes, en el intento de caravana, una más, de la Libertad Avanza, y lo que decían algunas personas que efectivamente estaban allí dando el testimonio de lo que pasaba. ¿Ustedes pertenecen a alguna agrupación? No, acá no pertenecemos a ninguna agrupación. ¿Sabés lo que pasa acá? Es que esto tienen que volar acá de Corrientes. No piensan en los niños. Milei, ¿qué quiere venir a hablar Milei? Nunca. ¿Qué son, vecinos? Vecinos que manifestamos, soy mamá. ¿Cómo planearon esto de hacer los pasacalles, los carteles? Sabíamos que ella venía a la mañana, acá no hay nada armado, acá los mismos vecinos no le reciben. ¿Por qué, señora, viene a caminar en una Junín, teniendo miles de barrios humildes que necesitan? Jamás caminó un barrio humilde, viene a pisar un asfalto? ¿Por qué? Porque no le da la pelota para caminar un barrio. Acá no estamos cansados, todos los gobernantes, como puedan decir, pero los niños, los discapacitados, los ancianos, los abuelos, no se tocan, señora, no se tocan. Él fue la casta, él vino a arruinarnos a todos. Él prometió cosas que fue la que menos cumplió, agredió periodistas en Buenos Aires, lastimó viejos, Eso no se hace. ¿Ustedes de qué barrio son? ¿De dónde vienen? De diferentes barrios, de donde usted pueda imaginar.
Es interesante porque en el argumento aparecen, si ustedes quieren, la fortaleza de la presencia de las personas que estaban allí, ¿no? Digo porque siempre puede haber algún grupo, parte de alguna organización política que se acerca, que trata de generar atención. Acá estamos escuchando argumentos que quién podría decir. La mujer esa que hoy ayer le grita corrupto. Sí. A Milei en Lomas. Está con la nenita, esa no formaba parte de ninguna organización, está ahí y Milei le contesta. Otro testimonio también de quienes estaban y se acercaron a donde estaba la caravana de la Libertad Avanza a expresar cómo están viendo la situación. Capital de un barrio humilde, del barrio Pujol somos, donde hay una necesidad grande. ¿Pero pertenecen a algún tipo de agrupación? ¿Se organizaron? Yo tengo una hija, tengo un hijo que es discapacitado y me sacaron todo. Por eso vengo a pelear acá. No pertenecemos a ninguna organización nosotros. Venimos a pelear nuestro derecho. Así como le votamos para que defienda al pueblo y viene a ser una casta más. Porque es una casta más lo que está haciendo. Él dijo, viene a limpiar acá corriendo, a limpiar la Argentina. Y escuchamos audio de coima de la hermana de Milei. De la hermana de Milei. ¿Qué era lo que había pasado? Natalia de la Sota, muy buenas noches. Buenas noches. Candidata a diputada nacional por la lista Defendamos Córdoba. ¿Ves estas escenas? No por la escena en sí misma y lo que nos narraba recién nuestra colega, sino lo que está pasando en la calle en este momento y qué reflexionás. Primero nos produce, creo, a todos una tristeza terrible y una preocupación terrible también, ¿no? Pero creo que tiene que ver con lo que hablaban ustedes hace un ratito, más allá de las explicaciones que podamos dar, macroeconómicas, la realidad es que la gente está mal, ¿no? Y que no le alcanza cuando va al supermercado, y que tiene posibilidad de perder su laburo, y que las pymes en Córdoba, por ejemplo, y sé que a nivel nacional también, cierran porque le abrieron las importaciones, no tienen que vender. Bueno, lo explicaba recién Carlos muy bien. Digamos, hay una situación de caída de calidad de vida, de desmejora de calidad de vida de la sociedad, y es esto lo que está pasando, ¿no? Es esto lo que está pasando y lo que se está mostrando en la calle, ¿no? Siempre la dirigencia tiene una manera de entender a la calle o de tratar de interpretarla, porque de alguna manera que se empezó a sentir el ajuste, eso viene ocurriendo en el gobierno de Milei. Sí, claro. ¿Crees que la explicación de lo que pasa va cambiando en la calle? ¿Todavía es culpa de lo anterior? Y hay esperanza respecto a lo que Milei puede hacer. Lo que percibís vos, ¿eh? Yo creo que ha habido durante todo este tiempo, este año y medio, una expectativa, fruto también de una gran frustración de la sociedad en general, ¿no? Que se frustró una vez, se frustró otra vez. Bueno, creo que Milei vino a representar toda esa indignación, toda esa bronca, lo decía viva voz, gritando, insultando en los canales de televisión, digamos, o sea, qué más explícito, ¿no? que poder representar eso para una sociedad enojada y frustrada, con razón además, muchas veces. Y hubo una gran expectativa, la gente votó con expectativa, yo siempre soy muy respetuosa de lo que la gente vota, porque vota con ilusión, ¿no? Y creo que eso se sostuvo, se está hasta ahora. Pero además porque ya ha llegado a distintos sectores. Cuando uno piensa en los sectores golpeados, cuando hablamos, esta señora hablaba de que tiene un hijo con una discapacidad, esto es lo más tangible que puedes encontrar. A ver, tu hijo no se puede atender, los prestadores no cobran, los transportistas no cobran, te han quitado posibilidades de que tu hijo tenga calidad de vida, ¿cómo no te vas a indignar? Digamos, ahí llegó, y son muchos, ¿no? Los jubilados. Sí, pero también puede pasar que le encuentra sentido a ese sacrificio y que la salida está para adelante y con más de lo mismo. Bueno, ocurrir. No, claro, estamos quienes pensamos que de ninguna manera, pero puede haber gente que sí. Yo creo que no, porque cuando ya golpea fuerte, ¿no? La calidad de vida, la realidad de todos los días. En el Centro Almacenero de Córdoba había hecho hace un trabajo acá lo compartimos, muy importante. Muy interesante siempre, hablaban que el 90% de la sociedad en Córdoba hoy financia el alimento, o FIA, en la esquina, o tiene que tarjetearlo. El último trabajo creo que se salteaban una... Se salteaba una comida, el último, del Centro Almacenero de Córdoba. Y después te va indicando, ¿no? Cómo va cayendo la calidad de la alimentación. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos? A ver, podemos dar las explicaciones que quiera y la Libertad Avanza puede explicar lo que quiera, que los ajuste, que más adelante, que ya vendrán los 100 años maravillosos. La realidad es que la gente hoy la pasa mal. Y Natalia, ¿qué correlato tiene esto que pasa en las calles de Córdoba, en la economía real, con el panorama político que se armó? ¿Y cuál crees que es tu rol? ¿Qué viniste a hacer? Porque generaste tu candidatura generó un lío importante.
Bueno, hagamos lío, dijo el Papa. ¿Le hiciste caso? Le hicimos caso. No, la realidad es que este espacio que nace en Córdoba y que nace con mucha charla y mucho tiempo compartido, mucha preocupación compartida con otros dirigentes de otras fuerzas, con dirigentes sociales, con referentes de distintos sectores, tiene que ver, que se llama Defendamos Córdoba, dicho sea de paso, tiene que ver con una coherencia que mantuvimos durante este tiempo. Mantuve, digo, primero en soledad, ¿no? Y con otros diputados de otros bloques. Pero la realidad es que en mi bloque, yo desde el día 1 tuve clarísimo dónde estaba posicionado. Estaba en las antípodas de lo que Javier Milei y La Libertad Avanza mostraban y ofrecían a Argentina como modelo social, económico, político, etcétera, ideológico, filosófico, te diría, de todos los puntos de vista. Estaba en otro lugar, ¿no? Y ese fue mi comportamiento, empezando por la ley Bases, que es haberle dado las herramientas absolutas, los superpoderes, haberle dado, es la madre de todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Junto con el decreto 70-2023, que no logramos en el Congreso de la Nación rechazarlo como lo hizo el Senado, en el Cámara de Diputados. Quiero aclarar por las dudas, pertenece al bloque Encuentro Federal, Carlos Unión por la Patria, es decir, han tenido comportamientos similares, pero son de espacios políticos. Hemos votado casi siempre de la misma manera, ¿eh? Sí, yo la verdad es que sí, pero quiero decir, bueno, este ha sido mi comportamiento, y yo lo digo con respeto a mis compañeros de bloque de Encuentro Federal y de Córdoba particularmente, y ellos han sido respetuosos conmigo, pero las diferencias se han sostenido en el tiempo, y es casi natural que yo hoy esté planteando esto. ¿Y qué le estoy planteando a los cordobeses? Le estoy diciendo, este es un espacio nítido y claro de oposición a Javier Milei, ¿no? Acá no va a haber medias tintas, no va a haber, no. Estamos convencidos de que estos modelos no sirven, que a Córdoba le hace daño, le han hecho daño a los cordobeses, más allá de las administraciones, ¿no? Como tales, al que vive todos los días. Ahora, déjame hacer una pregunta compleja, muchas veces lo hablamos con Carlos, porque quien gestiona en la provincia tiene una responsabilidad. Sí. El gobernador de tu provincia tiene una responsabilidad y por supuesto tiene su expresión en lo... ¿Hasta dónde, cuál es el punto hasta donde comprendés que hay que acompañar de alguna manera algunas situaciones de gobierno nacional en función de la propia gobernabilidad de la provincia y hasta dónde se construye un límite? El límite es qué plantea el gobierno nacional. Nosotros estamos hablando de un señor que vino a decir que quiere destruir el Estado. Lo dijo, no lo inventamos nosotros. O sea, lo dijo antes. Lo dice todo el tiempo. Entonces, si nosotros vamos a convalidar dándole una ley o dándole superpoderes para que haga eso, de ninguna manera yo creo que nos puede llegar hasta a servir como cordobeses y como Córdoba. Entonces, ¿el límite cuál es? Lo que plantea es el Estado Nacional, lo que plantea el gobierno central. O sea, podremos tener desacuerdos como los hemos tenido en otros momentos y nosotros hemos tenido grandes desacuerdos con los gobiernos centrales, pero eran gobiernos centrales donde por lo menos uno podía discutir temas del Estado. ¿Y crees que el oficialismo cordobés va a pagar un costo por eso en la elección? Yo no lo sé, yo siempre digo bienvenido sea que hoy critiquen algunos temas, pero a mí me hubiese encantado escucharlo al ex gobernador Schiaretti decir algo durante este año y medio. Y han pasado cosas graves y los cordobeses han sufrido mucho, ¿no? Porque Córdoba no es solo retenciones y obra pública. Córdoba son jubilados, Córdoba son universidades, Córdoba son personas con discapacidad, comercios, pymes, industria, digo, hay universidades, claro, docentes, digo, sistema de salud. Esto es Córdoba también, ¿no? Entonces yo, cuando escucho hablar solo de retenciones y de obra pública, claro que son temas importantes, nadie lo va a negar. Ahora, no es solo eso Córdoba. ¿Qué es el cordobesismo? ¿Qué fue y qué es el cordobesismo? ¿No? Hay como momentos distintos. Yo creo que fue en su momento una creación de la Sota. De mi viejo, sí, de José Manuel de la Sota, que era cuidar los intereses de Córdoba, que era de alguna manera disputar estas cosas que tenía, estas diferencias que había con los gobiernos centrales, que la verdad que hubo muchos desencuentros, pero era como poner el valor en lo cordobés, ¿no? En cuidar en un modelo que venía llevando adelante y que fue exitoso. Pero creo que es otra etapa hoy, ¿no? Creo que Córdoba tiene que ser parte ya de lo que viene. No podemos quedar aislados, ¿no? Y ser quienes además le damos un balotaje a favor a Macri o a Milei. ¿Vos decís que hubo una interpretación del cordobesismo que aisló a Córdoba a lo largo del tiempo, sí. A lo largo del tiempo, ¿Y cómo se recompone eso? Así.
dando esta pelea. Votando a Natalia de la Sota. Votando a Natalia de la Sota. Vos me dijiste, yo te entrevisté en mayo del año pasado, recién me estaba fijando. ¿Qué habré dicho? Dije, No, te voy a decir, sí, te voy a decir, recién me fijé, por ahí ahora qué. Y yo te pregunté qué querés hacer y vos me dijiste, si hay un 70% que votó por Milei, no sé por qué no puedo representar el 30%. Esa fue tu respuesta, bueno. ¿Hoy sigue siendo el 70%? No creo. ¿En Córdoba? No lo creo. No puedo decirte cuánto. Por eso, empiezo por el 70 y después te pregunto por tu 30, por tu aspiración de 30. A ver, lo que nosotros, no creo que sea el 70 porque hay mucha gente que realmente siente que cometió, o que se arrepintió, vamos a decir, no hay errores en esto, ¿no? Que está desencantada con el gobierno, que le ha golpeado, que no le ha, en concreto, no le ha subido el salario, no cobra en dólares, ¿viste? Todas estas cosas que supuestamente mágicas iban a pasar con la Libertad Avanza. Y yo sigo pensando igual, y me parece que eso también es un valor, ¿no? Que uno sostenga en el tiempo lo que piensa, lo que dice, lo que hace en un mismo sentido, bueno, creo que es un valor que la política tiene que recuperar y que la gente tiene que también aprender a ver y diferenciar, ¿no? O sea, conmigo no se van a sorprender, yo no voy a votar distinto a lo que diga hoy en el Congreso. Cobró valor eso, ¿no? Cobró mucho más valor que antes, que el hecho de... O me parece que se paga más costo en función de lo que decías que ibas a hacer en campaña y lo que efectivamente hiciste. No sé si siempre fue así. Lo miro a Martín porque sobre todo, ha analizado congresos. Es que, claro, se paga más costo cuando encima te va mal y cuando te va mal a vos, pero cuando le va mal a la gente, sobre todo, ahí empieza a pagar el costo. Pero fue creo que lo que han habido situaciones muy explícitas, ¿no? Hay una escena que protagoniza un cordobés en la puerta de... En el momento que identifique, ya la identificaste. Ya sé quién es. Sí. Protagonista... Rodrigo de Loredo, y colectivero de la línea de Conocemos. Bueno, pero eso fue genuino. Patético, diciendo yo los apoyo y mirá cómo me pagan, ¿no? Pero por eso el costo... De Loredo. Eso digo, el costo empieza a ser proporcional a el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente también. Es eso. Claro. Es eso, básicamente. Estábamos viendo algunas encuestas de la provincia de Córdoba. Creo que el radicalismo tenía el 3%, si no me equivoco. Claro. Es decir, margen de error. Y el PRO creo que el 6, o andaba por ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lectura haces de lo que ocurrió ahí? Que fue la provincia, 18, la provincia de Córdoba era provincia de Juntos por el Cambio. Bueno, creo que la Libertad Avanza se llevó todo, ¿no? El radicalismo puro sin la Libertad Avanza queda en esos números, ¿no? Que es una pena, porque son partidos que yo respeto mucho, ¿no? Estos partidos gobernó Córdoba mucho tiempo, pero quedó como fagocitado por la Libertad Avanza y después hay expresiones menores, pero la realidad es esa, ¿no? Ojalá se pudiera pensar en fuerzas, qué sé yo, al radicalismo. Yo tuve un abuelo radical gobernador en Córdoba, ¿no? Arturo Zanichelli del 58 al 60, vengo mezclada. Pero digo, un partido importante que ha defendido cosas muy importantes, ¿no? Entonces digo... Los almuerzos de los domingos que habrán habido ahí, ¿no? Entre el abuelo radical. No lo conocí el abuelo, pero bueno. pero era otro momento, era otro, ¿no? Un respeto distinto, estas cosas así tan visceral no existía, había un marco de respeto en general, mucho más importante. Pero te quiero decir que es una pena que el radicalismo se haya quedado diluido ahí, ¿no? Quiero hacer una pregunta a los dos. Sí. Porque se habla de ciertos problemas muy estructurales en los que da la sensación que si no se construyen puentes entre fuerzas distintas es muy difícil resolución. Voy a plantear dos. Voy a plantear el endeudamiento, es decir, qué hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y eventualmente qué pasa con la restricción externa, es decir, con el tema dólares. ¿Ven posibilidad de que frente a los antagonismos que a veces parecen más prejuicios, porque después terminan votando cosas parecidas, se construyan esos puentes políticos, Carlos? A ver, vos me escuchaste decir infinidad de veces que cuando argentinos y argentinas entiendan que sus problemas particulares forman parte de un problema general y que el tema es de modelos, las cosas se van a encaminar definitivamente. Mientras las familias de personas con discapacidad, o los jubilados y sus familias, o la gente que no puede entrar en la moratoria y su familia y demás, sigan creyendo, o los del Garrahan, con todo lo que tiene el Garrahan, sigan particularizando su lucha, no vamos a resolver el problema. El problema lo vamos a empezar a resolver
cuando todos los sectores vayamos comprendiendo, y creo que es un poco lo que decía recién Natalia cuando hablaba de cómo votó y qué acompañó y demás, que hay un tema de modelo. Hay un modelo que cree que hay que dejar todo en manos del mercado y suprimir al Estado, porque después esas discusiones mentirosas de que lo que discuten es que había alguno de más o que le dieron un subsidio por discapacidad a alguien que truchó, hasta puede ser cierto, pero no es la verdad del problema. Y la solución no es destruir todo. Y la solución nunca puede ser destruir todo. Pero ahí me la están agarrando, no la escuché a Natalia, pero estás agarrando un camino genérico que estoy seguro que en términos de comparación de modelos están de acuerdo. Pero hay una política específica, por ejemplo, la política de retenciones. ¿Podrían ponerse de acuerdo en la mirada sobre la retención? Yo no lo discutí nunca con Natalia, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que hay que discutir las retenciones desde el punto de vista como de otros sectores, haciendo una diferenciación entre los pequeños productores y los grandes pools de siembra, que hay que tener en cuenta la regionalización, que no es lo mismo un productor cerca del puerto que un productor que está en Jujuy, y que eso deberíamos poder consensuarlo inteligentemente porque necesitamos ingresos. La otra política, la de esa que parece simpática, de que vamos a eliminar todos los impuestos, viene de la mano de que hay que eliminar todos los hospitales, todos los colegios, hay que eliminar todo. ¿Estás de acuerdo, Natalia, en retenciones? En eso sí, pero además yo creo que políticamente también hay que empezar a pensar, y lo digo como peronismo, panperonismo, lo que sea, digo. Primero, esta voluntad, ¿no?, de que Córdoba forme parte de esa discusión también y no quede siempre aislada. Entonces, o sea, que discuta solo para adentro. Claro, este es un objetivo también en esto que nosotros estamos planteando, ¿no?, que Córdoba sea parte. Pero además, hay un tema muy importante acá. Me parece que cualquier proyecto que se pueda amalgamar tiene que tener mucho respeto por las particularidades provinciales. O sea, podemos armar, podemos pensar. Y las particularidades provinciales entender que forman parte de un conjunto. Exacto, pero digo en términos políticos y económicos también, pero políticos también, ¿no? Porque el justicialismo de Buenos Aires no es el de Córdoba, no es el de Mendoza, no es el de Santa Fe. Digamos, cada uno tiene sus particularidades, su idiosincrasia. ¿Qué error se cometió que pueda señalar respecto de este tema? Bueno, yo lo puedo decir en general, digamos, hay una mirada desde Buenos Aires, que no entiende mucho. Ustedes acá me preguntan siempre, ¿cómo es el peronismo de Córdoba? Bueno, lo tengo que explicar, está bien, digamos, es difícil de entender, pero hay una mirada... Si yo me mandara la parte de entender a Córdoba, estaría... No, ya lo sé. Pero te quiero decir que es como difícil de entender porque, bueno, son particularidades. Son especiales, ¿no?, los cordobeses. Y somos especiales los cordobeses. Yo discuto con mis compañeros del partido no. que presido. Sí, pero está bien, pero como yo no me doy cuenta... Claro. Uno siempre para vos es lo normal. Claro. Digo, me parece que hay que pensar y hay que hacer una autocrítica y hay que repensar un montón de cosas, pero con una mirada federal de verdad y dando lugar a las provincias. Para vos el primer error, la primera autocrítica tendría que ver con eso, con no creer que desde Buenos Aires se puede establecer una manera de ser del peronismo, por ejemplo, en todo el país. Peronismo hablo de peronismo porque, bueno, es lo que me frente político. Claro, digo, abrir un poco la mirada y abrir un poco el oído y sumar ideas de otros lados también. ¿Qué pensás de Cristina Fernández de Kirchner presa? Bueno, yo lo dije públicamente. Creo que la verdad que hay una doble vara, ¿no?, en la justicia claramente, que luego de haber anunciado su candidatura, la semana la Corte se pronunciara. Bueno, evidentemente hay una doble vara, ¿no?, y que tiene que ver con un tema político. Ahora, me imagino vos vas a Córdoba, muy antikirchnerista la provincia, decís esto y pagas un costo. No. Y si lo pago, pero es lo que pienso. Pero además, hay una cosa que a mí también me sucedió, ¿no? Yo cuando me posicioné en las antípodas de mi ley, como te decía, yo dije, bueno, ¿qué problema en Córdoba? Claro. ¿Viste? No voy a poder caminar, me voy a comer algún insulto. Bueno, no, porque lo he hecho con mucho respeto y de verdad nunca me ha pasado, ¿no? Digo, yo lo hago con respeto, lo hago con argumentos, no insulto. Digo, a ver, lo que hace Javier Milei es agraviar, ¿no?, y querer denostar al que no piensa como él. Yo estoy diciendo que no pienso como él y estoy criticando con argumentos y estoy mostrando que pienso otra cosa. Creo que en ese marco de respeto se puede discutir y se puede pensar distinto. ¿Crees que el gobierno le perdió la mano un poco a la temperatura social? ¿En qué momento lo ves el gobierno? Ahí, ¿no? Yo lo veo en un momento de mucha dificultad,
creo que la sociedad se está animando a decir lo que siente también, ¿no? Y a manifestarse de manera distinta. Yo no estoy justificando la violencia de ninguna manera, pero digo, no creo que sea todo armado esto, ¿no? Cuando él decía, no sé, dijo Milei algo respecto a la desesperación, o la desesperación de la gente, ¿no? Porque me parece que esa mamá que estaba quejándose ahí lo que tiene es desesperación, porque no sabe cómo sigue el día a día. Y además, pero hay otra cosa, para ir a lo de Lomas de Zamora de ayer, las piedras, yo al gobierno no le creo, digo, yo tengo presunción como... El juez tiene presunción de inocencia y yo tengo presunción de culpabilidad. El gobierno o está desorganizado o está provocando, o las dos cosas al mismo tiempo. Las piedras no salieron de militantes ayer. Y no te voy a ser más preciso. Sí. No salieron de militantes peronistas o kirchneristas y menos de la señora que estaba protestando con hijos discapacitados. Me consta esto, no me parece. Me consta. No salieron de ahí. Después averigüemos dónde salieron. Bueno, y otra cosa más rápida. Fui partícipe, ahora pido disculpas como Carlos por ser autorreferencial. Fui partícipe y testigo de... Eso se llama cápsula, ¿no es cierto? Cuando el presidente va en comitiva se llama cápsula. Todo es la cápsula, al principio, al final, en cualquier lugar del mundo. Nadie se pierde una cápsula, salvo que esté muy desorganizado o estemos frente a otra cosa. No existe eso. Hablo por lo de la moto hablo por la desorganización del gobierno y por la moto de expert. No se existe desencapsuló. Eso. Que tuvo no lo vi nunca. Que pasó un muchacho que menos mal que hay algo, palo, dijo, hay algo que en este programa dije muchas veces. Vos me mirás por la experiencia, por oficio y por años. Sí. Bien, te voy a decir de nuevo, no lo vi nunca. Vi 2 veces perder una cápsula presidencial en el exterior. Las 2 veces es de 2 tipos para hacer shopping. Uno en la época de Alfonsín y otro en la época de Néstor. No voy a nombrar quiénes. El Alfonsín es conocido. El Alfonsín es conocido porque fue el jefe de la casa militar. Y Alfonsín decide dejarlo abajo, porque llega tarde el avión porque estaba haciendo shopping en China. Muy buena. Es así. Pero si no, no vi perder cápsulas. QR de viernes con anécdotas de Martín. Quiero preguntarte, Natalia, y gracias por haber venido, cuando ves esta escena en la Cámara de Diputados, ¿qué pensás? Sí, se me imagina. No, Pagano, parece, ahí está, ahora sí. ¿Qué me dijiste recién? Dale, ridícula, anda, repetilo. Anda tu banca, repetilo. Anda tu banca. Seguridad, por favor, seguridad. Bueno, ya el resto lo recordamos. A los dos les pregunto, pero arranco por vos, Natalia. A mí me da mucha vergüenza, la verdad. ¿Cuál de las cosas? No, esta pelea de un poco todo. Pero Pagano estuvo muy seria, justamente, por eso pregunto cuál de las cosas. Lo que dijo Pagano fue muy serio. Sí, lo que hizo Lemoine fue tapar la seriedad de Pagano, por eso hizo el escándalo. Está bien, por eso pregunté cuál de las cosas. Hablo del escándalo, hablo del modo, hablo del show. La verdad, ¿no? No hace falta, ¿no? Y es faltarle un poco el respeto a la gente también. No estamos para hacer un show ahí nosotros, ¿no? Carlos. Yo estoy más cerca de Martín que de Natalia. ¡Apa! Sí, en este caso, en este tema. Aclaremos porque Martín va a hacer esta columna en un minuto nada más. Pero ya adelanté lo que Porque Pagano está expresando una, yo diría, disidencia desde un lugar de que no se dejó apretar. No, está bien. Claro, yo hablaba del modo. Lo otro, de ir a pararse adelante y querer taparla, que no la vean, lo estábamos viendo. Yo estoy al lado, estoy ahí enfrente, estoy muy cerca. Está muy mal y es de una agresividad y de una provocación. Así que la escena es horrible, pero no son igualmente responsables. Creo que hay una responsabilidad mucho más grande de la diputada Lemoine que de la diputada Pagano. No pasa, me imagino que es esta escena, pero han habido otras. Sí, pero yo cuando veo, yo lo que quiero decir es, cuando veo escenas de este tipo en la Cámara de Diputados... Es horrible porque hace un daño a la política. Pero hace un daño a la política. Exacto. Pienso en mi viejo, en mi abuelo, y la verdad me dan ganas de llorar. Esta es la verdad, ¿no? Y los inversionistas, además, los inversores, ¿no? Pero además porque tenemos la responsabilidad. ¿Qué inversores? No, digo, estar mirando y esos quilombos que yo hay en la Cámara. Yo creo que en definitiva están todos los que apuestan al descrédito de la política. Claro. Milei debe estar festejando. Sí, totalmente. A su ingeniera del no caos. te olvides que nosotros somos los degenerados fiscales que aprobamos rechazarle el veto sobre las personas con discapacidad. Mirá de lo que estamos hablando.
y somos degenerados fiscales que ponemos en peligro al país, a la nación. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir en una cosa. Milei, el día que asumió, salió y habló en la escalinata de espalda al Congreso. No ha hecho otra cosa que agredir a quienes integramos el Congreso, pero creo que, y uno cuando escucha incluso a los legisladores del oficialismo, hablan con desprecio del Parlamento y reclaman, lo vimos el otro día con ese termo y Lemoyne hablando de que necesitamos termos, es decir, gente que no opine, que levante la mano y que legitime las leyes que el Ejecutivo manda, es decir, el Congreso como un trámite administrativo y no, como dice la Constitución, como otro poder, que no me canso de repetir hasta con el nombre. Hay un poder que es legislativo y hay otro poder que es ejecutivo. Es decir, que hay uno que tiene que hacer las leyes y otro las tiene que aplicar. No es que uno manda sobre el otro. El poder legislativo es producto de la voluntad popular igual que el ejecutivo. Se elige de manera distinta porque hace la división de poderes. Por eso, déjame agregar esto, por eso decía yo que realmente me da como mucha vergüenza y pena, porque la responsabilidad que nosotros tenemos, digamos, y que hay que hacerse cargo, a ver, una mano más, una mano menos, acá tenemos la ley base, una mano más, una mano menos, ahí tenemos los superpoderes. Con dos votos más le rechazábamos el veto de lo de las jubilaciones. Por ejemplo, ojo que ganamos 160-83 esa votación. Ojo que es muy importante cada uno de los que se sientan ahí, por eso ver de alguna manera estas escenas y esta casi juego mediático en el Congreso da pena. Les confieso que seguiríamos la charla y además anda muy bien, más allá de eso, la estamos disfrutando. Hay veces que la intuición te dice que, pero tenemos que cerrar. Cierro con esto. ¿Podés traducirlo en anécdota o no? Sí. Del abanico de virtudes de tu viejo, ¿cuál agarrás para traer al presente y que de alguna manera, bueno, pueda participar para revertir la escena? Escena política actual, me decía. Claro, para que intervenga en este momento de las cosas que nos pasan. Qué lío que le metés. Uy, qué lío, qué lío. No sé, yo, a ver, no sé, te puedo decir que mi viejo dijo en algún momento mi límite es Macri. Calcula cómo sería hoy, ¿no? Sería el primer opositor en esta situación. Porque creía en el Estado, porque creían, porque lo llevó a cabo, porque lo hizo, porque cuidó el sector privado también en la provincia, pero nunca se olvidó de lo demás. Es decir, esta es la descripción rápida que podría hacerte de mi viejo y lo que estaría pensando y diciendo hoy. Natalia, gracias por haber venido. A ustedes. Carlos, gracias también. Nos vemos la semana que viene.